grabando. Vamos a darle caña a el tema 2. Ya hicimos un ejercicio del tema 2, pero hoy vamos a continuar con el tema 2 y vamos a empezar con el tema 3. Os voy a comentar varias cosas. Hoy ya estará disponible en el Drive el enlace de la clase práctica que dio Víctor, que estuvo súper bien, pero quiero comentaros una cosita que se me olvidó comentaros antes, entonces os lo comento ahora. Si nos venimos a vuestro Drive, la clase que dio Víctor, para la clase que dio Víctor tenéis como un esquemita que os puede venir muy bien para los casos prácticos, que ya veis que los casos prácticos valen, normalmente pueden ser un punto, pero normalmente vale 3 puntos. ¿Vale? Depende del año, pues pueden ser más o puede ser menos. Bueno, entonces aquí tenéis, si os fijáis, este documento que se llama Cómo resolver un examen. Aquí está como el esquemita por escrito de lo que estuvo explicando Víctor en su clase, de las tipologías de actividad, procedimental, conceptual, ilustrativa y estudio de caso. Y también tenéis los verbos que os estuvo contando, ¿vale? Los verbos que estuvo contando, lo de los objetivos con específica, no sé qué, no sé cuánto, vale, los infinitivos y todo este rollo macabeo que es, vamos, feísimo, pero bueno, lo de tener que escribir con como norma SAPA en la enésima potencia. Y bueno, todas estas cositas que os estuvo contando Víctor en clase, pues está puesto aquí. En el fondo es el resumen de lo que estuvo hablando Víctor. Y aparte de eso, otra cosita que sé que os cuesta, que es con lo que vamos a empezar ahora. Vamos a empezar con actividades y programas y proyectos que nos puedan llegar a ser útiles para poner ejemplos, porque a partir del tema 2, muchas preguntas, y hoy vamos a empezar con ellas, con algunas de ellas, nos van a preguntar por ejemplo. Háblame de una diferencia entre plan, programa, no sé qué, no sé cuánto, y ponme ejemplos. Y si sois como yo, que improvisar o inventar cosas se os da como el culo. Mi marido es músico, es instrumentista. Y mi marido siempre dice que lo de improvisación, que la improvisación es un fraude. Porque la improvisación, la única forma de improvisar es haber trabajado mucho antes sobre el tema. Que las improvisaciones no son improvisaciones en el fondo. Están muy preparadas todas ellas. Y lo mismo nos pasa con los ejemplos que hay que poner en los exámenes. No podemos inventarlos ahí a lo loco, que se vive mejor, porque seguramente perdamos una cantidad de tiempo ingente, porque no estamos acostumbrados a trabajar con todos los tipos de temas, no vamos a trabajar con todos los tipos de temas. Lo que estaba diciendo, si se os da mal improvisar, a mí improvisar se me da muy mal, entonces sigo las normas de mi marido. Para improvisar hay que trabajar mucho antes, es imposible improvisar desde cero y hacerlo bien, salvo que seas Dios, salvo que seas experto, súper experto, el mejor en la materia. Para improvisar hay que trabajar. Entonces, todos los ejemplos vamos a tenerlos trabajados de antes. Realmente los ámbitos de trabajo de un educador social tampoco, bueno, son amplísimos, pero quiero decir que siempre lo que nos van a preguntar son siempre sota, caballo y rey. No nos van a preguntar en un examen casos especialmente complejos. Siempre nos van a mandar trabajar con ejemplos de personas mayores, de salud pública, ya sea salud sexual, cáncer, sida, otras enfermedades que sean bastante habituales, por desgracia. También nos van a hablar de, por ejemplo, trabajo, formación para el empleo, trabajo de todo tipo, mejoras para el trabajo, jóvenes y ocio, jóvenes y drogadicción, jóvenes y empleo. Estos temas son los más habituales. Animales, ocio, tiempo libre, actividades con niños, inmigrantes, refugiados. Siempre son los mismos temas. ¿Vale? Siempre van a ponernos esos ejemplos. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con estos ejemplos mucho. Y vamos a poder proponer programas y vamos a proponer también actividades para que pregunten lo que me pregunten, ya sea un programa para personas mayores, ya sea un programa para personas con déficit de atención, un programa para lo que sea, tener un background, un conjunto de
de apuntes que nos permitan recordarnos, sí, estuvimos hablando de una actividad sobre este tema, que era esto, esto y esto, y no tener que improvisar. Para eso también es muy interesante esto de aquí, os puede ayudar esto de aquí. Aquí tenemos diferentes clasificaciones de los diseños, diferentes actividades que se pueden llegar a realizar dependiendo del ámbito. Por ejemplo, si son de formación, de eventos, de comunicación, de más medias, desplazamientos ambientales o de escasos. ¿Vale? Que los de caso son sobre todo los de la parte práctica que hablará Víctor. Pero para poner ejemplos, por ejemplo, si pensamos en algo de formación, podemos hablar de cursos, talleres, módulos, clases, se me va la lengua, eventos, jornadas, seminarios, ciclos, conferencias, congresos, reuniones, trabajos, fiestas, manifestaciones, teatro, cine, conciertos, concursos, concentraciones, actividades deportivas y demás. Vale, aquí tenemos toda una serie de actividades que nos pueden servir para, bueno, si tengo que hacer algo, un evento, pues cojo y digo, vale, pues un evento sería una de estas y seguro que de algo nos acordaremos. Si queremos trabajar algo con más media, con nuevas tecnologías, con TIC, que les llaman, bueno, pues haré una revista, una web, un blog, un artículo, un periódico, notas de prensa, radio, televisión, campañas de publicidad, lo que sea. Vale, aquí tendremos como un apartadito que nos puede ser útil para los ejemplos. Y, pues como os prometí el próximo día, vamos a empezar la clase poniendo ejemplos, intentando inventar, intentando ejemplificar sobre personas mayores. Vamos a ver diferentes actividades y diferentes programas que se pueden llegar a realizar para las personas mayores. Y tengo aquí un documentito con los diferentes programas, ahora lo voy a dejar ver, paso rápido, y con las diferentes actividades para personas mayores. Ahora os lo subo para que lo veamos bien. ¿Vale? Y vamos a hacer una tormenta de ideas de diferentes actividades que puede realizar un educador social para trabajar con personas mayores y diferentes proyectos y programas que se pueden realizar. También quería comentaros antes de empezar otra cosita, que aquí, como os dije, pondré la clase de Víctor. La clase de Víctor se pondrá como clase 3 práctica, ¿vale? Lo digo para cuando las clases de Víctor pondrán práctica, clase 3 práctica, clase 5 práctica, así iré poniendo con el nombre de práctica. Y la que vamos a ver hoy sería la clase 4. ¿Vale? Pondré las fechas y todo para que quede bien. A partir del tema 6 estamos hablando ya de microdiseños. ¿Vale? Los microdiseños son los más habituales, lo que más preguntan, la verdad. Tienen muchas preguntas del tema 6, 7 y 8. Aquí vamos a cambiar un poco la dinámica. Vamos a ir aprendiendo, como tiene mucha parte práctica, vamos a ir aprendiendo. La parte práctica le pondrá mucho énfasis Víctor, pero la parte teórica, en vez de poneros vídeos, os iré explicando la parte teórica a la vez que hacemos lo que son los ejercicios. ¿Vale? No habrá vídeos separados de teoría y después la clase resolviendo ejercicios. No estará todo unido a partir de este tema, del tema 6. Entonces, ya a partir del tema 6 iré poniéndolo aparte. Lo digo para que sepáis que como habrá más parte práctica, aquí ya nos tendremos que compaginar más y seguramente las clases las daremos a la vez, Víctor y yo. O sea, haremos media hora yo y media hora Víctor, o una hora Víctor y media hora yo, o al revés, ¿vale? Dependiendo de qué queramos dar en cada momento, las daremos conjuntamente y por eso cambiaré un poco el formato de las clases. Pero vamos, nada de qué. Ahora, vámonos que nos vamos con las personas mayores. Vamos a pensar qué trabajos se pueden realizar para las personas mayores. Yo he sacado toda una serie de programas y también actividades que se enmarcan dentro del trabajo con personas mayores. Y voy a poner por un lado los programas y por otro las actividades para que tengamos de ejemplo. Y después vosotros vamos a comentar lo que vosotros opináis, algunas que se os hayan ocurrido y demás. Y vamos a ver las que comentaron en el grupo de la mañana para que quede todo más completo. Yo he cogido de
Comunidad Autónoma de Madrid varios programas para las personas mayores que me parecieron especialmente interesantes y algunas actividades. Y también actividades dentro de un plan de acción europeo que me pareció muy interesante. Por ejemplo, hay uno que todos habéis oído. Todos conocemos el Inserso. ¿Qué es el Inserso? Salvo un programa para el tiempo libre, el ocio y la cultura de las personas mayores. Bueno, aquí tenemos también en la Comunidad de Madrid rutas culturales para personas mayores. No tienen por qué ser viajes de más de un día. Muchas de ellas son simplemente viajes en el mismo día, excursiones en el mismo día de conocer la ciudad de Madrid o irse a algún pueblo cercano a la Comunidad de Madrid o un poco más lejano, pero que se puede ir y volver en el mismo día. Esto es una actividad muy habitual para el ocio de las personas mayores. Y lo que son rutas culturales para personas mayores sería el programa, que es más general. Y dentro de este programa, tendremos, por supuesto, diferentes actividades. ¿Y cuáles serán esas actividades? Bueno, pues las actividades serían no haremos campamentos de viaje para personas mayores, pero serían excursiones o vacaciones. Ahí las tendríamos. Después también tendremos un plan de acción, que no lo he escrito aquí, solo he puesto las actividades correspondientes a ese plan de acción. El plan de acción ya es una cosa muy general y en Europa se hizo un plan de acción para la inserción en las nuevas tecnologías de las personas mayores. Se puso sobre todo especial interés a partir de 2019, cuando pasó el COVID, donde se vio el gran analfabetismo digital que hay y la gran carencia de materiales que cuenta la gente. Materiales digitales de ordenadores, pantallas táctil de todo tipo y que las personas mayores muchas veces no saben utilizar. Entonces se propuso en el ámbito europeo un plan de acción para la inserción en las nuevas tecnologías de las personas mayores y tuvo muchas actividades. Por ejemplo, hubo presupuestos para hacer cursos, presupuestos para muchísimas cosas, pero unas cosas muy interesantes que fue presupuestos para fomentar la creación de aplicaciones móviles que sirven para las personas mayores. Y aquí tenemos algunas de las que se beneficiaron de estas subvenciones. Tenemos, por ejemplo, la Wisher, el Simply Senior Phone, el Help Launcher y el MediSafe. Bueno, estos de aquí, mis ingleses, ya sabéis, en patético no lo siguiente, pero da igual, ¿no? No importa mucho eso. Entonces, os comento, algunos de estos ya lo tiene mi abuelo. Por ejemplo, tenemos algunas de estas aplicaciones como el MediSafe y el Help Launcher, ¿vale? Que son aplicaciones para las personas mayores que tienen problemas visuales, problemas de visión, y entonces los botones tienen colores más llamativos, colores más grandes. No es la única aplicación, hay otras aplicaciones que hacen prácticamente lo mismo, como el Simply Senior Phone o el Wisher. Y también tenemos el MediSafe, que es como una especie de Tamagotchi, que cuando, por ejemplo, una persona mayor, mi abuelo o cualquier persona necesita ayuda, solo tiene que clicar o quiere hablar con alguien solo porque ha tenido alguna dificultad, solo tiene que clicar y o me llama a mí o llama al centro médico. Dependiendo de cuánto apriete, también nota si se cae en el suelo, si hay un golpe, si el aparato sufre un golpe, y eso, cuando pasa eso, pues llama a un servicio de emergencia que se pone en contacto con él por teléfono, y si no responde, pues le llevan a un asistente para que vaya a atenderlo. Todo esto son aplicaciones que se han creado gracias a planes de acción del ámbito social que se han creado en toda Europa. También hay otro de la Comunidad de Madrid que me parece muy interesante, que es también de ámbito
ámbito general, como es el programa interuniversitario para personas mayores. Muchas personas mayores no consiguieron terminar sus carreras porque se tuvieron que poner a trabajar o directamente no consiguieron acceder nunca a una carrera universitaria. Entonces, la Universidad Carlos III ha conseguido una subvención y la Rey Juan Carlos y la Alcalá para a que las personas mayores de más de 55 años consigan acceder a programas universitarios, grados universitarios, y esto va acompañado de muchas actividades. Va acompañado de un programa de tutelaje donde las personas mayores que acceden a la universidad van acompañadas durante los primeros días por una persona que les va guiando por las instalaciones, por lo que tienen que hacer, tutelaje de materias, explicando qué tienen que hacer, qué es lo fundamental, cómo organizarse y demás. Es unos programas muy interesantes que dentro de ellos hay muchas actividades muy interesantes. Y también tenemos pues otros como más sencillos, como un programa de huertos ecológicos y también programas de actividades centro de vida activa. Estos son algunos de los que yo he conseguido recopilar. Pero ¿cuáles creéis que serían interesantes? Algunos que no haya comentado y que os puedan resultar interesantes. Bueno, pues vamos a ver algunos que ya están aquí planteados y así veis cómo quedará al final este documento que tendréis, por supuesto, en el Drive. Al lado de los vídeos tendremos esto aquí, casos prácticos, donde vamos a ver actividades, ¿vale? Pero también programas, los programas que os he hablado, huerto ecológico, actividades de centro de vida activa, programa para combatir la soledad en las personas mayores, programa de actividad de centros de vida activa. Ay, lo he puesto 2 veces bueno, lo quito. Aquí lo he puesto 2 veces, que estoy un poco lerda. Quitamos y hay más acercamiento universitario, acercamiento a las nuevas tecnologías, pero también hay muchas actividades que se encuadran dentro de estos programas. Por ejemplo, el de ocio para personas mayores y el de combatir la soledad. Tenemos actividades como torneos deportivos, de petanca, ajedrez, actividades deportivas dirigidas, talleres de memoria cognitivas, de relajación, de emociones, taller de emociones, que es muy interesante, que estuvimos hablando, y también sabiduría compartida. Este también es muy interesante. Cada semana un adulto mayor enseña sus habilidades al resto de compañeros de su misma edad o se pueden ir a los colegios en primaria, ¿vale? Con una actividad donde las personas mayores expliquen actividades que se realizaban antes a los niños de primaria, que es un aula activa también. También intentar hacer movimiento, actividades de movimiento para personas mayores de deporte, como tai chi, qigong, clases de flamenco, movimiento expresivo, clases de risoterapia, musicoterapia. Todos estos veis cómo se pueden ir encuadrando dentro de estas actividades. Por ejemplo, en los programas de huerto ecológico tenían una serie de actividades. No solo exponer un huerto, sino también había talleres para enseñar a hacer esquejes, talleres y para enseñar a escoger las plantas que mejor vienen, no me acuerdo cómo se llamaba, un tipo de agricultura ecológica que se hace, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, una agricultura ecológica. Permacultura, Concholi, sí, permacultura, gracias, que esto estaba yo que tenía muchas cosas. Permacultura, diferentes actividades, también organización de herramientas y muchas actividades que se enmarcan dentro de este huerto ecológico. Talleres de seguridad y primeros auxilios a domicilio, sobre nuevas tecnologías y demás. Vemos que todo esto nos puede venir bien porque lo repasamos un par de días antes del examen y malo será que nos pregunten algo de personas mayores y que no nos acordemos de alguna de estas. Malo será. El próximo día, de lo que vamos a trabajar, el próximo día vamos a ya no trabajar con personas mayores, vamos a trabajar... Una pregunta. Dime. No siempre nos pedirán programas, unas veces nos pedirán programas y otras veces nos pedirán simplemente ejemplos de actividades. Entonces es bueno tener un poco de todo, ¿vale? ¿Y actividades son microdiseño y programas eran meso? Sí.
para aclarar. Sí, programas meso o puede ser también macro, ¿vale? Dependiendo de cuál sea la institución que lo hace. Muy bien, vale, ahí ya depende. Pero bueno, entonces aquí tenemos algunos que nos servirán. Para la próxima semana vamos a hacer lo mismo, pero con la salud. A ver, vamos a hacer programas y actividades para la salud. Específicamente vamos a trabajar con programas y actividades para cáncer y para el SIDA, para personas con cáncer y personas que tienen el SIDA. Realmente ya los programas para personas que tienen con SIDA se han reducido bastante porque los nuevos medicamentos que hay en estos momentos para el SIDA realmente han mejorado 1.000.000 de veces la vida de las personas que padecen esta enfermedad. De hecho, si están medicados, ni siquiera son contagiosos a la hora de mantener relaciones sexuales con ellos. Pueden reducir al mínimo la propagación del virus y ya, por ejemplo, se puede controlar para casi con total seguridad muy bien que los hijos que tienen las madres con SIDA no reciban la enfermedad. O sea, está ya todo muy controlado y mucho mejor que hace 10 años, estoy hablando. Entonces han reducido mucho, pero aún así suele ser una pregunta habitual. O sea, puede ser, es un tema que sí que les gusta poner. Y puede ser extrapolable a muchas otras enfermedades. Entonces, nos viene bien como enfermedades de transmisión sexual, herpes, sífilis, o no tengo mucha idea, pero bueno, nos hacemos una idea. ¿Vale? Entonces vamos a trabajar con estos para continuar haciendo esto y esto nos ayudará mucho de cara al examen. También lo pondré en el Drive. Bueno, una vez que ya he terminado con este rollo macabeo que os acabo de soltar, vámonos que nos vamos con el tema 2. Nos vamos con el tema 2, vamos con las preguntas que nos faltaban por contestar del tema 2. Y voy a hacer, bueno, esta primera ya la hemos hecho de la legislación, esta es lo mismo que la de arriba, pero escrita con un formato diferente en el fondo. Y ahora vamos a ver estas preguntas de aquí. Voy a combinar varias preguntas, voy a contestar una combinación de varias preguntas. Ya sabéis, la respuesta correcta la tenéis de cada una de estas, las tenéis en el Drive. Y por ejemplo, este es un examen de 2012, pero hubo preguntas muy parecidas, pero con diferentes cambios. Aquí me dice, indica 5 ejemplos de geopolítica de macrodiseño. Vale, esto sería un ejemplo de pregunta, pero también a veces nos ponen, indica ejemplos y los diferentes instituciones para la geopolítica del diseño. Vamos a recordar qué diferencia hay entre geopolítica y sociopolítica, que esto es una pregunta típica tanto del tema 2 como del tema 3. Cae mogollón. Cuando hablamos de geopolítica de macrodiseño y sociopolítica de macrodiseño, tanto geopolítica como sociopolítica, siempre es macro, ¿vale? Siempre es súper grande. Cuando hablamos de geopolítica, hablamos de instituciones y legislación amplia, o sea, legislación a nivel europeo, instituciones, fundaciones, organizaciones que trabajan siempre macro diseño. Y es muy habitual que trabajemos con geopolítica instituciones, o sea, que ya han pasado a ser organizaciones sin ánimo de lucro, ya están a otro nivel, ¿vale? Pueden ser instituciones o organizaciones internacionales las que trabajan con la geopolítica. Hay muy pocas organizaciones sin ánimo de lucro, que se siguen considerando organizaciones sin ánimo de lucro, que pueden llegar a trabajar geopolítica, ¿vale? Muy poquititas, prácticamente, no sé, Médicos Sin Fronteras, Greenpeace y pocos más, ¿vale? Porque ya están influyendo en la política a nivel a nivel mundial, ¿vale? Y cuando hablamos de geopolítica estamos hablando de todo el ámbito social, todas las organizaciones, instituciones, legislación y actividades del ámbito social
que son a nivel mundial, que se trabajan a nivel macro o a nivel nacional. También nos serviría nivel nacional o nivel europeo e incluso comunidades autónomas, ¿vale? Pero ya son cosas macro, son siempre macro y están enfocadas en las políticas y en las instituciones. Mientras que cuando hablamos de sociopolítica también estamos hablando de nivel macro, o sea, estamos también hablando de Unión Europea, Europa, comunidad autónoma, nivel estatal, proyectos, actividades, pero ya estamos hablando de todo lo relacionado con organizaciones y con lo que es la documentación necesaria por parte de estas organizaciones. Las asociaciones, el tercer sector que le llaman, las asociaciones sin ánimo de lucro o organizaciones sin ánimo de lucro, todas ellas tienen toda una serie de papeleo que rellenar, toda una serie de estatutos, de actas fundacionales y demás que rellenar. Y todo eso, todo lo que sea actas fundacionales, todo lo que sea estatutos, todo lo que sea más organización propia de las asociaciones, que ya no son instituciones, ya no estamos hablando de, por ejemplo, ahora no se me ocurre ninguna, pero una cosa en plan super macro puede ser Mercosur o la Unión Africana o la Organización de Unión Africana, ¿vale? Que eso ya es gigante, ya son instituciones donde son tan amplias que están incluidas, ¿vale? Por consenso, por convenio, diferentes estados. ¿Vale? Eso ya no. Cuando hablamos de organizaciones sin ánimo de lucro o asociaciones, todo lo que es el papeleo, las actividades propias de estas asociaciones es lo que nosotros llamamos sociopolítica, ¿vale? Porque ya es más social. Geopolítica más universo, ideas muy generales que después en la práctica se ven menos, y sociopolítica es más lo social de las propias asociaciones, social de las propias asociaciones, lo que tienen, lo que necesitan y lo que hacen las propias asociaciones o organizaciones. Pero bueno, a mí me interesa mucho que veamos que cuando nos preguntan por geopolítica, o sea, por instituciones a nivel internacional, es muy habitual que nos hablen y nos pregunten por ejemplos. Ahora vamos a ver casi todas las preguntas que traten del tema 2, 3, 4, 5, sí que nos pondrán muchos ejemplos, sí que nos pedirán ejemplos, serán menos de autores, pero mucho más de ejemplos. Y aquí tenemos esta, pero también hay veces que nos hablan de los diferentes instituciones y para cada una de las instituciones planes de acción para cada una de estas acciones. Cuando hablamos de las instituciones a nivel internacional, vamos a encontrarnos que van a trabajar a nivel macro y de toda la planificación, de todos los diseños, el diseño más macro de todos son los planes de acciones. Los planes de acciones, para que os hagáis una idea, como mínimo tienen que ser de 3 años. De 3 a 6 años se considera, bueno, pequeñito, no muy grandes, medio, ¿vale? Digámoslo así. Los planes de acción, cuanto más grande es la institución que lo forma, cuanto más más internacional es la institución que lo forma, más duraderas suelen ser sus planes, más se tarda en cumplir todos los planes, y así tenemos planes de acción, por ejemplo, que suelen durar 10 años, es muy habitual. Por ejemplo, la ONU y la UNESCO trabajan de 10 años en 10 años, ¿vale? Sus planes de acción son de 10 años. Y los planes de acción, una cosa muy importante, es que para que funcionen bien, tienen que ir incluidos unos presupuestos. ¿Por qué? Porque money, por el, ¿cómo era el dicho este? Por el dinero anda el perro, baila el perro. Pues algo así. Bueno, lo mío no son los dichos, ¿qué se le va a hacer? Pero me entendéis, si un plan de acción no está presupuestado, ¿vale? No tiene una carga económica detrás, es agua, es papel tirado en agua, no va a servir de nada, ¿vale? Todo tiene que tener
para que sea implementado y para que sea operativo una serie de presupuestos. Y ya os digo, cuando hablamos de medio plazo, como mínimo va de 3 a 6 años. Dentro de los planes de acción va a haber muchos programas, No tiene que ser un plan de acción algo vacío, sino que dentro del plan de acción va a haber muchos programas que se compaginen y que nos permitan ir de una como fuente ovejuna a un objetivo muy general. Los programas que están dentro del plan de acción cubrirán cada uno un objetivo específico y dentro de esos programas pues habrá proyectos y después ya a más microescala, bueno, mesoescala, serán las actividades. O sea, siempre plan, programa, proyecto, actividad. Siempre. Chin, 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 chin. Plan es lo macro de lo macro de lo macro. Programa sigue siendo macro. Proyecto está entre el macro y meso. Y las actividades ya son micro. Vale, sí o sí. Aquí, por ejemplo, vamos a ver planes de acción de la ONU. La ONU cada 10 años hace un plan de acción diferente. Hace 10 años estaba el plan de acción de lucha contra el hambre y esta década está el plan de acción. Pero bueno, vamos a ver, cada 10 años la ONU hace un plan de acción. Entonces, el de esta década es el ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible. Y dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible hay muchas cosas que en el fondo, aunque algunas veces digamos, sí que está muy relacionada. Tiene 18 objetivos específicos y cada uno de ellos tiene un programa diferente y muchos proyectos. Así tenemos de fin de la pobreza, de hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua y saneamiento, energías renovables, trabajo decente y crecimiento económico, industria, reducir la desigualdad, comunidades sostenibles, consumo responsable, acción contra el cambio climático, respeto a la vida submarina y a los ecosistemas submarinos, también respeto a los ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas que fomenten la paz y la justicia, y que eso está muy jodido últimamente, y alianza para lograr estos objetivos, o sea, conseguir dentro de este plan de acción de objetivo de desarrollo sostenible, de la vida sostenible, hay un objetivo que es conseguir que la gente se ponga de acuerdo. Tiene cojones. Pero bueno, ahí podemos darnos una idea general. Dentro de este plan hay diferentes programas. Por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos, ¿vale?, que tiene el objetivo brindar alimento a más de 80 millones de personas en 80 países. Este programa también es macrodiseño. Lógicamente 80 millones de personas en 80 países, más macro que esto, dime tú. ¿Vale? Y también hay inversiones en agricultura, de ahí con acuerdos con el Banco Mundial y demás. Pero bueno, nos damos una idea. Otra institución de la que os pueden preguntar, que también estamos hablando cuando hablamos de ella, de geopolítica, instituciones geopolítica, es la UNESCO. La UNESCO forma parte de la ONU, es como un apartado, una hija pequeña de la ONU, pero la UNESCO se encarga de ciencia, cultura y educación, siempre. Entonces, va a trabajar en estos ámbitos. Hace 10 años, bueno, aquí ahora hablo del plan de acción y Programa Mundial por los Derechos Humanos, por la educación en derechos humanos. Hace, es que no me acuerdo, hace 10 años, no, sí, hace 10 años, a partir de, hoy no me acuerdo, hace unos años, ¿vale? No me acuerdo ahora qué fecha es exactamente. La UNESCO hizo un plan de acción para el respeto a el plan de acción
intercultural y de respeto de la cultura indígena y de las culturas tradicionales. Y dentro de él pues había toda una serie de cosas sobre respeto de las lenguas originarias, respeto a la cultura, a todo lo que tenía que ver con las poblaciones indígenas a lo largo de todo el mundo. Y hubo muchos proyectos y muy interesantes, muy interesantes. Aquí os he puesto este ejemplo porque, bueno, es bastante reciente, ¿vale? El plan de acción, programa mundial contra, bueno, por los derechos humanos, ¿vale? Pero hay muchos. Hay plan de acción para la para la equidad y respeto en las necesidades educativas especiales. Muchos de ellos estudiaban en derechos humanos. O sea que son planes de acción bastante conocidos y que ya habéis estudiado en derechos humanos prácticamente todos. Ahora, tenemos también la Unión Europea. Es un macrodiseño, es geopolítica. La organización, que es la Unión Europea, siempre es un plan macro, incluye muchos países en Europa y ha hecho muchas actividades. Os comenté una de ellas hace poco cuando estábamos hablando de las personas mayores, de programas para las personas mayores y actividades para las personas mayores. Bueno, pues hubo un plan de acción en la Unión Europea que es el Plan de Acción de Educación Digital, que fue del 2021 al 2000, se pretende terminar en el 2027, que tuvo que ver con el COVID, ¿vale? Se adoptó el 30 de septiembre de 2020, ¿por qué? Porque se vieron el analfabetismo digital y la pobreza digital que existe en estos momentos. Entonces, se planteó un programa para llevar las nuevas tecnologías a los hogares, para facilitar la fibra óptica. Hubo muchas subvenciones en fibra óptica para ámbito rural y eso, por ejemplo, os puedo poner un ejemplo que no conozco yo desde el punto de vista de institución, sino como usuaria. Yo vivo en un entorno rural, muy rural, pero muy rural. Y cuando llegué yo a vivir aquí, no había internet. Tenía que tener internet por satélite. Iba como el culo. Y lo pasaba fatal porque mi protectora de animales vive de lo que gano dando clase. O sea, no solo vivo yo y mis hijos, sino que vive mi protectora de animales, todo, porque es prácticamente lo único que conseguimos de dinero, es eso. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si yo no conseguía dar clase porque no tenía internet, pues se iba todo, lo pasamos fatal los primeros años. Tampoco es que ahora estemos muy bien, ahora sigue siendo fatal, porque cada vez hay como es más difícil dar clase. Pero hubo una cosa que a mí vi la luz, que es cuando se llevó a cabo este plan de acción de educación digital. Hubo unas subvenciones enormes a empresas locales, ¿vale?, del ámbito rural, pequeñas empresas, no a Telefónica, ni a Orange, ni a no sé, ni a resto, Vodafone, no estas, sino a las empresas locales para poner fibra óptica. Y les dieron muchísimo dinero para que se pudiese poner fibra óptica en el ámbito rural. Y gracias a ello, aquí en el pueblo pequeñajo de muy pocos habitantes donde vivo yo, tengo fibra óptica. Y a un precio razonable, el mismo precio que tiene en las ciudades. Entonces, eso se debe a este plan de acción. A mí me ha cambiado la vida este plan de acción. Y hay planes de acción que no nos damos cuenta que nos están cambiando la vida. ¿Vale? Estos planes de acciones sociales del ámbito europeo nos cambian la vida a nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que influye Europa en nuestro día a día. Y es impresionante lo que influye. Bueno, y aquí está un poco cómo habla este plan de acción, las cosas que hace el plan de acción, por ejemplo, con contenido de educación digital, conectividad, por ejemplo, equipos digitales para educación y demás. Pero bueno, hay muchos puntos, muchas medidas y muchas directrices y demás. Tenemos después en América Latina, tenemos otras instituciones como el Mercosur. El Mercosur hizo el plan regional. El Mercosur
pues como el nombre indica, habla de mercado, Mercosur, ¿vale? Es una institución que organizan los estados de América Latina. Casi todos los estados latinoamericanos, incluido también Brasil, están dentro del Mercosur. Y habla sobre todo del ámbito de mercado, de comercio y demás. Es lo que se centra sobre todo. Pero bueno, hicieron hace no mucho un plan regional para la prevención y erradicación del trabajo infantil en el Mercosur. Está todavía en vigor, o sea, todavía no se ha terminado, pero bueno, en muchos sitios se ha conseguido mejorar mucho. Estamos hablando que en América Latina el trabajo infantil es algo muy habitual y se hizo que los países que forman parte del Mercosur firmasen, ratificasen los compromisos para seguir esta política de erradicar, abolir lo que es el trabajo infantil y que esté prohibido trabajar para que no se pueda trabajar con menos de 15 años. ¿Vale? Esto parece mentira, pero ha afectado mucho en la vida de América Latina. Sigue habiendo trabajo infantil. De hecho, sigue habiendo problemas enormes de trabajo infantil y analfabetismo en América Latina, pero se ha reducido mucho. Vamos a ver una cosa parecida en Paraguay y Uruguay, que ahora en otra de las instituciones. Bueno, tenemos la OEI, que es la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. O sea, como su nombre indica, ya no se encarga tanto del trabajo, la economía, los aranceles y demás, sino que es una institución que se centra más en el ámbito de la cultura y la ciencia, fomentando mucho la ciencia. Y ojo, gracias a esto, muchos países latinoamericanos nos están pasando la mano por la cara a la hora de hacer estudios del ámbito social, porque dan muchas subvenciones y fomentan mucho, no solo trabajos de doctorado, trabajos de fin de grado, de ciencias puras, de ingenierías y demás, sino mucho, mucho, mucho también en el ámbito de las ciencias sociales. Con lo cual, países como México, países como Perú, están haciendo unas investigaciones en el ámbito de lo social que, vamos, maravillosas. Bueno, y gracias, en parte, es a la OEI. Bueno, tiene 70 años esta organización y hizo hace poco un plan de acción, un plan nacional de desarrollo nacional de Paraguay y uno idéntico en Uruguay. Y realmente la situación ha cambiado muchísimo, muchísimo. Se aprobó en 2014 y se ha revisado en 2020 y se está continuando porque los resultados son de la hostia. O sea, ha cambiado el nivel socioeconómico de todo el país, haciendo cambios culturales, de ciencia, de inversión en educación, de inversión, están cambiando la vida de estas personas, están cambiando la vida de todo un país. Pero estoy hablando de reducción de analfabetismo, de aumento del Producto Interior Bruto, que es muy importante. O sea que cuando os digan que el trabajo en educación social no cambia la vida de nadie, pues le podéis mandar a la mierda porque ha cambiado la vida de un país entero, ¿vale? De varios, porque ya os digo, este es de Paraguay, pero hay una cosa similar en Uruguay. Lo que busca es una educación calidad, de calidad gratuita y fomento de todas las herramientas para la digitalización y mejorar la vida y el acceso a la educación y el acceso a los derechos universales, que en muchos países todavía no llegan a ello. Entonces es muy interesante este plan de acción y es un plan de acción que os podéis pensar, plan de acciones, pues alguno de estos malo será que no os acordéis, ¿vale? Y si no os acordáis exactamente, tampoco os pide, ojo, cuando os corrigen el trabajo, no os están pidiendo que pongáis la fecha, que pongáis el país exacto, porque como os digo, este plan de acción que ha desarrollado el OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, este Plan Nacional de Desarrollo de Paraguay, lo ha hecho para como 5 o 6 países. Yo he puesto Paraguay porque el cambio que ha producido Paraguay
es enorme, pero también lo tuvo Uruguay. Lo que pasa es que Uruguay siempre tuvo un nivel económico un poco más alto que Paraguay. También lo tuvo Bolivia y ha mejorado de una manera drástica. O sea que podéis inventar un poco, ¿vale? No tenéis que saber fechas, no tenéis que decir, por los últimos 10 años, ¿vale? Se ha hecho un plan nacional de desarrollo educativo en Paraguay. Y ya está. O Uruguay o Bolivia. Quiero deciros que esto os puede servir de referencia. ¿Vale? Y no tiene que ser exacto, podéis improvisar un poco, tener un poco de imaginación ahí también. A ver, para Convenio Andrés Bello, la verdad es otra institución que os aparece en el libro, pero me ha costado encontrar algo, la hostia, porque la verdad que no hace mucho. Que os diga la verdad. Organización de Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, Científica, Tecnológica y Cultural. Es algo parecido a la OEI. Si os fijáis, tiene el mismo ámbito de trabajo, entonces, pues bueno, pero la diferencia es que el convenio Andrés Bello está España metida en medio, pero en la OEI no. En la OEI solo es como invitado, ¿vale? En Andrés Bello es uno de los participantes, ¿vale? Y lo que busca esta institución es generar acuerdos y planes de acción en lo mismo que la OI, ¿vale? No tiene mucha diferencia, ¿vale? No hay mucha diferencia. Y bueno, pues hizo, por ejemplo, habla de la integración y servicio de calidad educativa, pero bueno, es que no he encontrado mucho sobre Andrés Bello porque no trabaja mucho, no hace muchas cosas, no es como las otras. Después otro del que no hay mucha cosa que hacer es la Unión Africana, no hay nada, la Unión Africana ya no existe, era una organización que se le llamaba, bueno, todavía se le llama porque esta es como su sucesora, se le llama la tertulia de los dictadores, porque en África hay, por desgracia, muchos países con dictadura todavía y también le llamaban la de los tiranos, pero bueno, la tertulia de los tiranos. Y la primera, la Unión Africana, propiamente dicha, solo Unión Africana, no hizo mucha cosa, la verdad. Pero después como se hizo un lavado de cara y aceptó a muchos más países y creó la Organización de Unión Africana. Y tiene un plan que es el más importante de todos los que ha hecho, que es el Plan de Acción de Lagos, ¿vale? Que se firmó en 1991 con el Tratado de Abuya, que lo que buscaba era fomentar, crear como una Europa en África, o sea, una Europa, un Estados Unidos en África, o sea, acabar con los aranceles entre los países africanos, poner un mercado común libre, ¿vale? Donde se pueden ir intercambiando sin aranceles materias primas, productos de primera necesidad, ayuda política, ayuda militar, ayuda de todo tipo entre unos países y otros. Vamos, lo que es la Unión Europea, para que nos hagamos una idea. Ojo, no es mala idea. ¿Sabéis que la Unión Europea comenzó siendo también lo mismo, un tratado económico de aranceles, pero también un tratado nuclear, ¿vale? Era para el fomento de la energía nuclear, ¿vale? De las centrales atómicas, ¿vale? Pues para eso era la Unión Europea en un principio, en el 58, cuando se creó entre Luxemburgo, Bélgica y Holanda. Que echar una idea de lo que ha cambiado. Bueno, pues cuando crearon el Plan de Acción Lagos, pues lo que buscaban era algo similar. Ya veis que no ha funcionado. Os lo digo. Pero bueno, se dice que se tardará en concluir hasta 2034, con suerte, porque los planes que han preparado, las etapas, todavía no se han cubierto. Por ejemplo, en la etapa 1 se decía que en 1999 tenían que crear un bloque comercial regional, que sí que se creó, pero no tiene mucha utilidad, no tiene mucha fuerza. En 2007, fortalecimiento e integración y armonización de este bloque económico único, por así decir, pero con la intervención de los países europeos y americanos, el intervencionismo, el imperialismo que hay, pues está bastante difícil. Establecimiento de una zona de libre comercio,
¿vale? En 2017-2019, que no se llevó a cabo. Coordinación y armonización de los sistemas arancelarios. Todo esto se ha ido retrasando. Bueno, no se ha hecho en 2017, se retrasa un poco más. No se ha llevado a la práctica, así que se instaló, pero no tiene práctica. Y en 2023, por ejemplo, se buscaba que este año establecimiento del mercado común africano, que como comprenderéis, no. Y en 2028 establecimiento de una moneda africana única, que tampoco van por el camino. Pero bueno, y aquí tenemos la última, y ya cambiamos de cosita, el AECI. El AECI es la Agencia Española de Cooperación Internacional. Es otra institución que es de macrodiseño porque es del ámbito general de España y que habla de, pues eso, cooperación internacional, ayudas que da España para cooperación internacional. Y he puesto un plan de acción contra el COVID, ¿vale? Un plan de acción contra el COVID donde, aparte de emergencia sanitaria y ayuda humanitaria global, ¿vale? Que se creó pues en 2020, donde aparte de intentar ayudar a los españoles con la emergencia médica que se tenía en España, también se intentó solucionar esto, pero ayudar a los países pobres. Lo que pasa que fueron un poco capullos en algunos casos porque se les enviaba las mascarillas que estaban desechadas en España porque se consideraban no útiles. Pero bueno, sí que se envió mucha ayuda, mucha medicación y muchísimas cositas a África, América Latina y muchos otros países, ayuda humanitaria. Pero bueno, ahí ya casi lo tenemos. Y ya solo queríamos mirar una cosita más, que son los boletines. Los boletines que hay, diferentes boletines tanto municipales como internacionales, como estatales, como provinciales y demás. A ver, todas las instituciones que hemos visto tienen que desarrollar sus propios boletines. Cuando hablamos de organismos internacionales, siempre tienen sus propios boletines. Claramente, nosotros los que vamos a trabajar y los que vamos a conocer son la DOUE, el Diario Oficial de la Unión Europea, que se escribe a ver si soy capaz de escribirlo, un segundito. ¿Vale? Se escribe DO o DOUE, ¿vale? Que creo que hay una errata en el libro que está mal puesta, es DOUE. Diario Oficial de la Unión Europea, ¿vale? Donde todos los planes, todas las actividades, todos los presupuestos, toda la legislación se tiene que poner por escrito. Ahora os voy a hablar de ella. También está el BOE, que es a nivel nacional. A nivel de comunidades autónomas también hay un boletín de cada comunidad autónoma, el boletín oficial de Castilla y León, el boletín oficial de Cantabria, el boletín oficial de Asturias, y después también hay boletines oficiales, boletines provinciales y en ámbito de municipal están las ordenanzas municipales, bandos y plenos. Bueno, para eso también tengo un documentito. Todos estos documentitos que estamos mirando todos estos documentitos están en los esquemas. A ver, es este de aquí. Perdón, sí. Tenemos diferentes boletines, ya os digo, ámbito europeo, ámbito español, ámbito comunidad autónoma, ámbito provincial y ámbito municipal. Todo lo que haga, por ejemplo, la Unión Europea, todo tiene que ponerse en su diario oficial. Este diario oficial tiene unos cuantos años, es de 1958. Cuando se creó por primera vez era sobre la Comunidad Europea de Energía Atómica, o sea que mirar si ha llovido, ¿vale? Y en él se tiene que poner todo, sale de lunes a viernes y si hay algo urgente puede salir el sábado o el domingo, o festivos. Bueno, y hay dos apartados, dos partes en este boletín europeo, este diario oficial de la Unión Europea, la serie L y la serie C. La serie L es la más importante porque son las leyes principales, los reglamentos, las directivas, las decisiones de la Comisión Europea, del Parlamento, la jurisprudencia que se pueda crear por el Tribunal Europeo, los dictámenes
y acuerdos que se hayan llevado a nivel internacional con otras instituciones. Y la serie C son más informativos, son anuncios que son como más triviales, por así decirlo. Aquí algunos resúmenes de sentencias importantes del Tribunal de Justicia, informes anuales de cuentas, declaraciones económicas y cositas así. ¿Vale? Lo que es legislación, serie L, y todo lo demás, serie C. Después, todo el mundo conoce el BOE, pero ¿no sabéis que vuestro nombre está en el BOE? Seguro. Todas las oposiciones salen en el BOE. Todas las personas que tienen un título universitario están en el BOE. Todas las personas que han recibido una beca salen en el BOE, sus nombres. Todo lo que hace el Estado debe estar reflejado en el BOE. Vamos, que es más largo que un día sin pan. Y por supuesto lleva activo desde la Constitución de 1978. ¿Vale? Es el boletín oficial del Estado. Y ya os digo, muchas veces no os dais cuenta de la cantidad de información que viene en el BOE y la cantidad de veces que ha hablado de vosotros el BOE, donde aparecen vuestros nombres en el BOE. Ya os digo, todas las subvenciones, todos los títulos universitarios aparecen en el BOE. O sea que estáis ahí metidos. Bueno, también sale de lunes a viernes, normalmente, aunque puede salir el fin de semana también. Después también, como os dije, hay de las comunidades autónomas y el boletín oficial de la provincia. Y estos son interesantes porque se llaman BOP. Como Bob Esponja, pues sí, se llaman BOP. Es el boletín oficial de la provincia y es como un periódico oficial, ¿vale? Según vamos bajando, o sea, de lo europeo a lo más local hasta llegar a los ayuntamientos, cada vez va siendo menos tostón y más visual, no sé cómo decirlo. Acaba siendo menos complicado de leer para que nos entendamos. Ahora vamos a ver, por ejemplo, un boletín municipal, un diario municipal, ¿vale? Para que veáis la diferencia que hay. Aquí, cuando hablamos ya, cada vez, de hecho, los BOP, los boletines oficiales de cada una de las provincias, también son más fáciles de leer. No es como el boletín oficial del Estado, que cuando lo tenéis que mirar, es que yo os lo juro, tiene la letra tan pequeña y escriben tan mal, tanta norma APA, tanta mierda en vinagre, que no me entero de nada. Tengo que leerlo todo 50 veces para enterarme. Porque ahí es donde salen, por ejemplo, todas las subvenciones, todos los concursos públicos, para, por ejemplo, si quieres acceder a un concurso público, una asociación o a una subvención, todo de cómo se hacen las fechas y todo eso te aparece en el BOE. Y hay que leérselo. Pero vamos, que no lo entiende ni Dios lo que dice ahí. Según vamos bajando, al llegar al municipal ya empieza a ser más legible. La provincial y la municipal ya se entiende mucho mejor, ya es más bonito. De hecho, aquí podemos llegar al boletín municipal de un pueblo. Podía haber sacado el mío, pero no estaba de mi pueblo, porque lo tengo, pero no está digitalizado. Entonces, pues nada, cogí este, que es de Bazán, creo que es un pueblo del País Vasco, y ya veis, es mucho más bonito. Es más bonito que el BOE, tiene ovejitas. ¿Dónde va a parar? Es mucho más bonito. Y en él, pues sí que hablan de cosas importantes. Presupuestos, cuentas, resumen de gastos, resúmenes de ingresos, nos dicen si ha habido algún gasto extra, en que se va todo el dinero, todas las actividades que se van realizando, todo eso, básicamente. Intentan ser un poco más cercanos. Y este, por ejemplo, es digital, pero en muchos pueblos los ponen o sea, te viene el cartelo a dejarlo a casa. El mío, en mi pueblo, me viene el cartelo a dejarlo a casa. Y además a veces hasta son muy entretenidos. El de mi pueblo es súper entretenido. ¿Por qué digo que es súper entretenido? Ha cambiado el alcalde. ¿No? Ha cambiado el alcalde y resulta que el alcalde de ahora no se lleva bien con el alcalde anterior. Entonces, esto no se debería de hacer, pero pasa más a menudo de lo que os parece. El boletín
de este año que ha puesto el nuevo alcalde, cuenta todos los chismes que ha habido en la legislación anterior, por ejemplo, que le dio a una persona por ser presidenta de una asociación protectora de animales, no la mía, otra, de perros y gatos, que hay en el municipio de al lado, ni siquiera en este municipio, le dio 5.000 euros y le ayudó a enviándole material y un camión para, ¿cómo se llama?, cementar la entrada de la casa de la presidenta de la asociación. Y ponía entre comillas, curiosamente no es donde está la perrera, lo que llamamos perrera, el CAP, de esa asociación. No sabemos por qué se necesitaba que el camino de acceso a la casa de la mujer tal, que tiene el mismo apellido que el alcalde tal, tuviese un acceso bueno a su casa y cosas así. Son súper divertidos. Hay algunos que te partes de risa. Os lo juro que os partís de risa. El de mi pueblo, temeas, porque están echando mierda cuando cambia de alcalde, todo el mundo a leer el boletín oficial porque es súper entretenido, porque se echan mierda unos a otros, porque se gastó esto en esto y después no hicieron nada, o está todavía las cajas sin abrir Siempre, eso. Cuanto más local, mejor. ¿Qué queréis que os diga? Lo local es más divertido, más entretenido, ¿vale? Nos llega más al corazón. Bueno, y ya para terminar, vamos a hablar del tema 3. Una pregunta del tema 3 ya lo hemos visto, que es muy sencillito. Geopolítica, sociopolítica. Y hay otras que son también súper sencillas. Por ejemplo, diferentes nombres del tercer sector. ¿Vale? Que son sinónimos, poner sinónimos y demás. Nada de qué, es aprenderse una fila de sinónimos y no darle muchas vueltas. Pero después tenemos esto de aquí, que se va a ver aquí y también en el tema 5, ¿vale? Esto de aquí nos habla de las dimensiones temporales de un diseño. Y también se va a hablar del tema 5 a la hora de pedir subvenciones, cómo es muy importante la temporalización de las subvenciones. O sea, saber cuántos días tienes para rellenar una subvención, para rellenar una petición de subvención, me refiero, para pedir algo o hacer algo en el ámbito de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas y demás. Lo que son días hábiles, días lectivos, esto que también lo utilizamos en la universidad en muchas ocasiones y que muchas veces decimos, ¿qué es esto de días hábiles, días lectivos y demás? Bueno, pues eso se ve en el tema 5, pero aquí ya empiezo a hablar algo de esto, de los diferentes diseños temporales, ¿vale? Porque los diseños hemos visto que los hay muy generales, en plan, el plan de acción nacional que puede durar 10 años, o más, ¿vale? De la OU. La Organización de Unión Africana, que siempre me lío con las siglas, la Unión Africana, llevan 20 años con el mismo plan, o sea, y todavía 20 años más que nos faltan, o sea, hay que echarle cuentas. Tenemos entonces que tener en cuenta todo esto, los diseños, la temporalización de estos diseños. Bueno, cuando hablamos de diseño podemos tener planes estratégicos, que esos son, por ejemplo, los que hacen los planes de acción, la geopolítica, las instituciones generales, que ahí ya el tiempo, como mínimo 3 años, y de ahí para arriba, no tenemos que pueden ser de 3 a 6 años, es medio, y más de 10 años es grande. Os hacéis una idea, 10 años es un plan estratégico amplio, y hay instituciones que en menos de 10 años no te hacen nada, como puede ser la ONU o la UNESCO. ¿Vale? Por ejemplo, el plan de acción contra el hambre que hizo la ONU de 2010 a 2020. Después también están los años naturales. ¡Ojo! Años naturales tiene que ver con Hacienda, chicos. ¿Os creíais que os librabais de Hacienda? La Hacienda no se libra a nadie. Cuando hablamos de años naturales, nos estamos hablando de años de declaración de la renta. Nos hablamos, los que sois autónomos, ya se os ponen los pelos de puntas, los pelos como escarpias. Y es que estamos hablando de el primer trimestre, segundo trimestre,
que no son los del colegio, no, son los de Hacienda. Y cuando termina y ya tienes que tener entregada la declaración de Hacienda, ¿vale? Que nunca me acuerdo qué fecha es, porque yo siempre, nada más que lo abren, lo entrego, porque me entra mucho estrés. ¿Vale? 11 de junio, creo que es, bueno, no me acuerdo, ¿vale? Pues eso es el año natural, ¿vale? Empieza un nuevo año natural a partir de esa fecha. O sea que cuando hablamos de años naturales, ¿vale? Nos estamos refiriendo a, sobre todo, años fiscales, años presupuestarios o años fiscales. ¿Vale? O sea que cuidadín con eso. También pueden ser años presupuestarios cuando hablamos de ayuntamientos. Cuando entra un nuevo ayuntamiento, cuando se ponen los presupuestos de un año. Cursos académicos, este ya lo conocéis. Este ya lo sabéis, cuando empieza, cuando termina, pues lo mismo. Depende de la universidad, depende de la institución, puede empezar antes o después. En los colegios es diferente que en las universidades y cada universidad tiene uno diferente. Y después están los mandatos. ¿Y os acordáis que hablaba del ayuntamiento de mi pueblo? Pues un mandato, por ejemplo, de 4 años, ¿vale? Que en los órganos de gobierno del alcalde, concejales y demás, pues cada 4 años, y ahí tenemos una temporalización, que en un mandato se busca conseguir esto y esto y esto, ¿vale? Pues tienen 4 años para conseguirlo. Es una forma de poner una temporalización amplia dentro del ámbito municipal y por lo tanto es muy habitual, y también dentro de las ONGs y de las asociaciones donde van cambiando las directivas, ¿vale? Hay muchas asociaciones que no cambian la directiva, por ejemplo la mía no cambia, soy yo la directora y seré siempre la directora porque está así puesto en los estatutos, básicamente para que los animales siempre dependan de mí y estar yo que tenga la última palabra, pero hay asociaciones protectoras, yo os hablo de eso porque es de lo que entiendo. Llevo 12 años con una asociación protectora. Hay asociaciones que cambian cada 4 años o cada 8 años los directivos, el presidente, el secretario y todo esto, y entonces se pueden crear en su mandato pues una serie de ideas, mejorar las instalaciones, reducir el número de animales por habitación, por no sé qué, no sé cuánto, cosas así. Y bueno, estas son las temporalizaciones que hay y que nos pueden preguntar. A veces me preguntan alguna y a veces nos preguntan todas. Por ejemplo, en esta pregunta de aquí solo hablaban del mandato, del año natural y del presupuesto. ¿Vale? Solo hablaban de estas 3, pero pueden preguntar todas o pueden preguntar solo una. Y ahí va un poco al gusto. Y con esto y un bizcocho ya os podéis ir a dormir, que os lo merecéis. Se acabó. Eso es todo, amigos. El próximo día más y mucho, mucho, mucho mejor, os lo prometo.